Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para esta ocasión leemos en Tito capítulo 1, verso 1 al 3, palabras del apóstol San Pablo a su hijo espiritual en Cristo, Tito. Dice capítulo 1, verso 1 al 4, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es la fe de los escogidos de Dios, tomando las palabras de San Pablo del capítulo 1, verso 1, donde dice: Pablo, siervo y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. La fe de los escogidos de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La humanidad tiene muchas religiones en las cuales ha depositado su fe, y por consiguiente se le llama a esas religiones la fe de ellos. Por lo tanto, la fe de cada individuo viene a ser su religión, en la cual han depositado su fe, su creencia. Ahora, la fe en la persona como individuo está en el alma. El ser humano fue creado por Dios y Dios le dio un cuerpo espiritual de otra dimensión, como nos muestra aquí. Eso es la imagen del ser humano, el cual fue hecho a imagen de Dios, porque la imagen de Dios es el cuerpo angelical de Dios, y el cuerpo angelical de Dios es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual es Cristo en su cuerpo angelical, llamado el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. Y por consiguiente, Dios dice en Génesis capítulo 1, verso 26 al 27, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, son dos cosas ahí. La imagen es el cuerpo angelical, la semejanza es el cuerpo físico de carne. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí tenemos en la creación del ser humano, Dios creando al ser humano a su imagen y semejanza, y aquí tenemos la primera parte, que es a su imagen,
creó al hombre un ser espiritual, un hombre de otra dimensión. Muchas personas cuando escuchan hablar acerca de los extraterrestres se asustan y no se dan cuenta que el ser humano es un extraterrestre. Vino de otro mundo, de otra dimensión. Dios lo creó en otra dimensión y allá en el mundo invisible a la vista humana nuestra, allá Dios le dio un cuerpo angelical. Porque el ser humano que se ve, como las aves, los animales y el planeta Tierra y todo lo que nosotros podemos ver, ¿de dónde vino? Vamos a ver y luego continuaremos con la creación del hombre con más detalles. En Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3 dice San Pablo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, lo que nosotros vemos viene de un mundo que no se ve y luego aparece aquí en la tierra manifestado. Ahora, Adán fue hecho a imagen de Dios, o sea que fue hecho un ser espiritual, un ser en otro cuerpo, no en el cuerpo físico de carne. Por eso es que en Colosenses capítulo 1, vean lo que nos dice aquí, verso 12 en adelante, dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. O sea que los santos en luz tienen una herencia, porque son hijos de Dios y son herederos ¿de quién? De Dios. ¿Y qué tiene Dios? Toda la creación. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahora encontramos que Cristo, Dios por medio de Cristo, nos ha libertado del reino de las tinieblas, del reino del diablo, que es el reino de las tinieblas. Y eso fue tipificado cuando Dios, por medio de Cristo, el ángel del pacto, manifestado en el profeta Moisés, libertó al pueblo hebreo del imperio egipcio y, por consiguiente, del faraón egipcio. El faraón egipcio representa allí al diablo y el imperio egipcio representa el reino del diablo, el reino de las tinieblas. Y allí Dios reflejó lo que Él iba a hacer con todos los hijos e hijas de Dios, con la liberación que iba a llevar a cabo, ya que el pueblo hebreo, siendo el pueblo de los siervos y siendo también el pueblo descendiente de Abraham según la carne, es figura de la simiente de Abraham celestial, y la simiente de Abraham celestial son los creyentes en Cristo que componen la iglesia del Señor Jesucristo. Vean, de esto fue que habló Pablo cuando nos dice en el capítulo 3 nos dice en el capítulo 3 de Gálatas, nos dice algo aquí muy importante. Capítulo 13, verso 6 al 9 de Gálatas dice así: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Vean, somos hijos de Abraham si somos creyentes en Cristo.
somos la descendiente celestial de Abraham, porque somos los hijos de fe y por consiguiente somos la familia de la fe, de la cual Pablo también nos habla de esa familia en Efesios capítulo 2, verso 8, y luego continuamos aquí. Es que el tema parece sencillo, pero abarca desde el Génesis hasta el Apocalipsis y desde el cielo hasta la tierra. Dice: Efesios capítulo 12, verso 8, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Esas personas que han sido creados en Cristo Jesús son la nueva creación, los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, y forman la iglesia del Señor Jesucristo. Forman por consiguiente la familia de Dios. Esa familia de Dios de la cual nos habla el apóstol Pablo en diferentes ocasiones. Esa familia de Dios ya hemos visto que es la iglesia del Señor Jesucristo, como el pueblo hebreo es la familia de los siervos de Dios. Pero los creyentes en Cristo son la familia de los hijos e hijas de Dios. Por lo tanto, esta es la familia más importante que hay en la tierra y en los cielos también, de la cual Cristo nos habla. Y San Pablo lo repite porque estas son palabras que son cumplidas en Cristo, y Pablo muestra que esto fue cumplido en Cristo. Vean capítulo 2 del libro a los Hebreos, o carta a los Hebreos, dice San Pablo: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Cuál es la causa de toda la creación? Jesucristo. ¿Cuál es la causa nuestra aquí en la tierra? Jesucristo. Estamos aquí por un motivo divino. Un motivo divino colocado en Jesucristo. Por consiguiente, estamos aquí a causa de Jesucristo, nuestro Salvador. Usted no apareció porque quiso aparecer. ¿A quién le dijo usted: yo quiero nacer en México? A los que viven en México. Y de los que viven en otros países, ¿cuál de ellos dijo: yo quiero nacer en tal país? Nadie. ¿Por qué? Porque estamos aquí por un propósito divino. Por lo tanto, el que tiene ese propósito, que es Dios, lo tiene para cumplirlo a través de Jesucristo. Y por consiguiente estamos aquí en la tierra para el cumplimiento del propósito divino en cada uno de nosotros. Por lo tanto, somos personas importantes en el programa divino. Usted no es cualquier cosa. Usted es parte del programa divino. Y no solamente eso, usted es parte de Dios, que es lo más grande. ¿Por qué? Porque somos hijos e hijas de Dios. Es como en un hogar. Tenemos el caso de Abraham. Abraham
tenía a Sara, su esposa, la cual era estéril. Y Dios le había prometido tener un hijo a través de ella. Ya ella tenía 65 años y Abraham tenía 75 años allá en el capítulo 12 del Génesis. Y Dios le está prometiendo a unos ancianos el que van a tener un hijo. No lo habían tenido cuando tenían menos edad y ahora Dios le está prometiendo tener un hijo. Ahora Abraham tenía que estar dentro del pacto de Dios, porque el hijo que iba a tener iba a ser un hijo que estaría dentro del pacto de Dios, y por consiguiente Abraham tenía que estar dentro también del pacto divino. No iba a ser un hijo cualquiera. Ahora Sara ya estaba anciana y estaba en una situación difícil porque, para colmo, era estéril. Pero vean cómo un hombre de fe, como Abraham, creyó lo que Dios le dijo y le fue contado por justicia. Creyó algo que no se podía creer. Por eso dice que Abraham creyó a Dios, esperanza. ¿Contra qué? Contra esperanza. O sea, esperando lo que no se podía esperar. ¿Qué hombre va a esperar de su esposa que tenga 65 años tener un hijo y él tener 75 años? No puede esperar eso. Luego pasaban los años y transcurrieron 5, 10, 15, 20 y todavía Abraham estaba creyendo que iba a tener el hijo. Y ya cuando tiene Sara 69 años, todavía 89 años, todavía Abraham estaba creyendo que iba a tener un hijo a través de su esposa Sara, la cual estaba ya en 89 años. Normalmente, ¿qué está esperando un esposo de una esposa que tenga 89 años? No está esperando tener un hijo. Por lo tanto, no va a estar preparando una habitación con una cunita y cositas así. Más bien, no va a ir al médico. ¿Va a ir a dónde? Al sepulturero para asegurarle una tumba allá, porque ya está cerca de la edad de irse. Por lo tanto, le va a comprar un lugarcito allá en el cementerio para que quede bien tranquilita allí su cuerpo. Porque eso es lo que hacen normalmente muchas personas, principalmente los que tienen dinero. Compran un solar, el último solar que compran, lo compran en el cementerio, es el más pequeño. No importa que sean ricos, ahí no le venden mucho terreno. Y con una esposa de 89 años y un hombre rico como Abraham, ¿qué era lo normal que él hiciera? Pues comprar un lugar para cuando muriera. Pero fíjense, él no esperaba la muerte de Sara todavía. Él vino a comprar un lugar para sepultarla después que ella tuvo el hijo y después que ella murió. ¿Ven? Dejó para lo último lo que corresponde a lo último. Pero él estaba creyendo que por medio de Sara iba a tener un hijo. Por lo tanto, él creyó esperanza contra esperanza, o sea, esperando lo que no se podía esperar. Y cuando uno espera lo que no se puede esperar, tiene que estar bien fundamentado. ¿Y cómo uno va a esperar algo que no se puede esperar? Bueno, esperando lo que Dios ha prometido. Lo que Dios ha prometido uno lo espera, aunque mucha gente diga eso no se puede esperar. ¿Por qué nosotros estamos esperando nuestra transformación? Porque Dios lo ha dicho. Y es algo que no se puede esperar aparentemente, porque la ciencia todavía no ha podido hacer una transformación en donde el ser humano pueda ser eterno. Pero Dios lo ha prometido y Él tiene el poder para cumplirlo, porque no hay ninguna cosa imposible para Dios. La iglesia del Señor Jesucristo, aunque nació el día de Pentecostés y lleva unos 1970 o 75 años. ¿Cuánto es, Miguel?
1970 años y 33. 70 y 33, ¿cuántos son, Miguel? 103. 103. Y entonces, en 1900, ya entonces, más 1900 son 2003. O sea que lleva la iglesia del Señor Jesucristo 1970 años. Y quizás para muchas personas ya es una iglesia vieja, con 1970 años desde su nacimiento. Pero así como Dios rejuveneció a Sara y a Abraham, Él ha rejuvenecido a su iglesia para que su fe esté firme en Cristo, esperando su transformación. Por eso estamos esperando nuestra transformación. Por eso estamos esperando nuestra transformación física, porque Cristo ha transformado su iglesia de una anciana de 1970 o 1900 y pico de años a una joven, la cual en la edad de la piedra angular es una iglesia joven, pero es la misma iglesia de Jesucristo rejuvenecida. ¿No dice la Escritura, hablando de los creyentes en Dios, que se rejuvenecerán como el águila? Y la iglesia es parte de Cristo, y Cristo es el águila mayor. Por lo tanto, su iglesia es águila también. La iglesia águila de Jesucristo, la cual se rejuvenece, se ha rejuvenecido en este tiempo final como Abraham. Siendo un profeta, los profetas son representados en águilas. Y Abraham, siendo un profeta y un profeta dispensacional, era un águila mayor, porque un profeta dispensacional es un águila mayor. Y su esposa era su compañera, la águila de Abraham. Y fue rejuvenecida. Vean, ese es el ave que se rejuvenece. Y fue rejuvenecida y pudo tener el hijo prometido. Abraham también fue rejuvenecido. Ahora vamos a ver aquí en Éxodo capítulo 19, de verso 4 en adelante, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ven, Dios tomó al pueblo hebreo sobre alas de águilas, porque allí estaba el ángel de Jehová manifestado en Moisés. El ángel de Jehová, que es Cristo, en su cuerpo angelical, es el águila mayor. Y Moisés, siendo un profeta dispensacional, es un águila grande también, pero Cristo es más grande que él. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora vean ustedes cómo Dios tomó al pueblo hebreo sobre alas de águilas y los sacó de la esclavitud en Egipto, y los llevó al monte Sinaí, le dio las leyes allí, y luego los llevó a la tierra prometida, donde los estableció. Ahora podemos ver cómo Dios obró con el pueblo hebreo. Eso fue Dios por medio de Cristo, el ángel del pacto, el cual es Cristo. Vean acá en el Éxodo capítulo 3, para que tengamos el cuadro claro. Éxodo capítulo 3, verso 1 en adelante, dice: apacentando Moisés de las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, o sea, al monte Sinaí.
Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová. Ahora vean que es el ángel de Jehová hablando, y ahora vean cómo dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le dice a Moisés. Y ahora vean cómo dice en el verso 7. Dijo luego Jehová. O sea, ¿quién habló? Jehová. Jehová Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra ancha, a tierra que fluye, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del fereceo, del ebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Y no era Dios el que los iba a sacar? Era Dios. Y Dios siempre que ha obrado por medio de un ser humano acá en esta tierra, en medio de los seres humanos. Por lo tanto, por cuanto iba a ser una obra en medio de los seres humanos y con seres humanos, Dios tenía un hombre, el cual tenía las dos conciencias juntas y podía escuchar de Dios y podía ver a Dios y podía hablar con Dios. Ahora, este hombre, aunque había sido un príncipe en Egipto, era un hombre sencillo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Eso es lo importante, que Dios esté con la persona, porque entonces será Dios el que hará la obra, usando a esa persona. Ve, porque yo Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, o sea, sobre el monte Sinaí. Y dijo Moisés a Dios, y no era el ángel de Jehová, es que el ángel de Jehová es Cristo en su cuerpo angelical. Y Dios estaba en Cristo, en el cuerpo angelical. Cristo en su cuerpo angelical es la imagen de Dios, el cuerpo angelical de Dios. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Cuando buscamos en los originales, esto aquí escrito, yo soy, son 4 letras, 4 consonantes, las cuales son Y, que es la Y, H, W, H. Los teólogos han tratado de conseguir la pronunciación de esas 4 consonantes y en diferentes tiempos le han añadido algunas letras para tratar de pronunciar un nombre, pero ese nombre lo escuchó Moisés y él sabía
pronunciar ese nombre porque lo escuchó directamente de Dios. Y de seguro el sumo sacerdote también, Aarón, sí, Moisés, le enseñó cómo pronunciarlo. Ahora, en este nombre está, o en estas letras, está el nombre de Dios. Ahora, encontramos que Dios, por medio de su ángel, el ángel de Jehová, se está revelando a Moisés. Porque Dios todas las cosas que ha hecho, las ha hecho por medio de su ángel, el ángel de Jehová, que es Cristo. Por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vean en Hebreos capítulo 1, luego continuaremos con lo que tenemos acá. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ve? Por medio de Jesucristo Dios hizo el universo. ¿Cómo? Pues Dios, dentro del cuerpo angelical de Cristo, ahí en ese cuerpo Dios habló y trajo a existencia toda la creación. Sigue diciendo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y ahora el heredero de toda la creación es ¿quién? Jesucristo, nuestro Salvador. Nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, que toda la herencia de Dios pertenece a Cristo y nosotros somos coherederos con Cristo. Cristo la comparte con nosotros porque pertenecemos a su iglesia, pertenecemos a la familia de la fe, que es la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia novia de Jesucristo el Cordero. Y así como en un hogar, el esposo y la esposa, todo lo que tienen, lo comparten. Así también es Cristo y su iglesia. Y también cuando una pareja de novios se casan, cuando se casa esa pareja, la novia ya viene a ser la esposa y hereda el nombre del esposo. Por eso se le conoce, por ejemplo, ¿cómo se llamaba la madre de Sansón? El padre de Sansón se llamaba Manoah. ¿Cómo se llamaba la madre de Sansón? La señora Manoah. ¿Ven? Porque la esposa hereda el nombre del esposo. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo hereda el nombre de Cristo. Ahora, veamos, continuamos aquí leyendo, el cual siendo el resplandor de su gloria. Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. ¿Ven? La imagen misma de Dios, de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vean, el sacrificio por el pecado que fue representado allá en el Antiguo Testamento, cuando eran sacrificados cada año, era sacrificado el macho cabrío de la expiación el día 10 del mes séptimo de cada año para la reconciliación de los hebreos con Dios. Y todo hebreo que se arrepentía de sus pecados y los confesaba a Dios, y humillado y afligido en su alma por haber pecado contra Dios, le pedía perdón a Dios, en ese día obtenía el perdón de sus pecados y era cubierto sus pecados con la sangre de la expiación, la sangre de ese animalito. Y cuando Dios miraba a la persona, lo miraba sin pecados porque estaba la sangre de la expiación. Él había creído en ese sacrificio por el pecado y por consiguiente quedaba reconciliado con Dios para vivir un año más en medio del pueblo hebreo. Pero los que no se arrepentían y pedían perdón a Dios en ese día,
creyendo con toda su alma que serían perdonados y serían cubiertos, porque el pecado no era quitado en aquel tiempo, sino solamente cubierto, porque la sangre de animalitos no quita el pecado, porque los animales no tienen alma y por consiguiente no es un sacrificio perfecto ante Dios. Era solamente tipo y figura de un sacrificio perfecto que vendría, del cual sería el sacrificio de Cristo nuestro Salvador. Por lo tanto, ese sacrificio tenía que ser hecho todos los años, el día 10 del mes séptimo, para el pueblo ser perdonado, cada individuo ser perdonado y ser cubierto su pecado con la sangre, y así Dios no ver los pecados del pueblo, porque estaban ocultos por la sangre de ese sacrificio. Por eso desde el Génesis fue establecido el sacrificio por el pecado. Dios dio a Adán y a Eva pieles para cubrir su desnudez. Y si usted le dan pieles de un corderito, ¿qué pasó con el corderito? Murió. Porque no van a dejar un corderito sin sus pieles ahí, todo pelado. No. Es como cuando también usted toma una gallina y le saca todas las plumas. ¿Dónde está la gallina? Está en la olla, porque usted no va a sacarle todas las plumas a una gallina para dejarla caminando por ahí sin plumas. Y no le va a quitar la piel a un animalito para dejarlo caminando sin pieles por ahí. Ahora, un animalito murió por Adán y por Eva para así establecerse el sacrificio por el pecado. Por el pecado de ellos tuvo que morir un animalito, y las pieles de ese animalito fueron dadas a Adán y a Eva. Ahora, por eso es que ustedes encuentran desde el Génesis hasta el Apocalipsis que se habla de sacrificio por el pecado, y allá en el Antiguo Testamento se efectuaban esos sacrificios por el pecado. Y en el Antiguo Testamento todos los sacrificios que se efectuaban eran tipo y figura del sacrificio perfecto que vendría, el cual fue realizado por Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso, después de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ya Dios no acepta sacrificios de animalitos por el pecado. Le son abominación a Dios sacrificios hechos con animalitos por el pecado ahora en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque las personas que hagan sacrificios de animalitos pensando que Dios los va a perdonar, están menospreciando el sacrificio de Cristo y están menospreciando la sangre de Cristo, que no nos cubre los pecados, sino que nos quita los pecados, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En 1 Juan capítulo 1, verso 7 nos dice así: ahora Cristo, cuando tomó la última cena, encontramos que Él habló ciertas cosas muy importantes. Ahora ya hemos visto quién es Cristo, y para que lo vean un poquito más claro aquí en el Antiguo Testamento, y luego veremos lo que Él habló en la última cena. Dice en el capítulo 23, versos 20 en adelante del libro del Éxodo, dice: he aquí, yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Y dónde estaba el nombre de Dios? En el ángel de Jehová. Y ahora, cuando el ángel de Jehová se hace carne, es conocido por el nombre de Jesús. Por eso Jesús podía decir: yo he venido en nombre de mi Padre. Sigue diciendo: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que él te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del leveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir.
Y ahora vean quién es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová que le apareció a Moisés tiene el nombre de Dios. Por eso cuando Moisés preguntó, si me preguntan la casa de Israel, el pueblo hebreo, si me pregunta cuál es su nombre, ¿qué les voy a decir? Pues Dios le dijo, Dios estando en su ángel, en el ángel de Jehová, Cristo en su cuerpo angelical, le dice, yo soy el que soy. Dirás al pueblo, yo soy, me envió a vosotros. Ahora vean aquí al ángel de Jehová de nuevo. En Malaquías capítulo 4, verso 3 dice, he aquí, corrijo, capítulo 3, verso 1. Capítulo 4 es para este tiempo. Capítulo 3 ya fue cumplido casi todo. Queda también algo todavía, pero del capítulo 2 en adelante, del verso 2 en adelante queda para este tiempo, pero vamos a ver. Capítulo 3, verso 1 dice de Malaquías, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese mensajero que sería enviado para preparar el camino al Mesías para su primera venida fue Juan el Bautista. Por eso en el libro del profeta Isaías también señala a este que vendría delante del Señor. Capítulo 40, verso 13 en adelante, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se llane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La gloria de Dios iba a ser manifestada en carne humana. Dios, con su cuerpo angelical, iba a manifestarse en un cuerpo de carne, y eso sería Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso es que Cristo podía decir, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Dios estaba manifestado en Cristo y la gloria de Dios estaba en un hombre llamado Jesús. Por eso Él decía, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Yo no hablo nada de mí mismo, sino como yo oigo al Padre hablar, así es como yo hablo. Él me ha dado mandamientos de lo que debo hablar, de lo que debo decir. Así es que Él podía decir, yo no hago nada de mí mismo. Todo lo que Él hacía, lo hacía como el Padre se lo mostraba. Era Dios obrando a través de Jesús. Y ahora, el verso 9 al 10 dice, de este mismo capítulo 40 de Isaías, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. ¿Y cómo iba a presentarle al Dios de Israel? Juan el Bautista tenía que presentarlo porque el Mesías, el ángel de Jehová, vendría. Tenía que presentarlo en carne humana. Cuando él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba presentando a Dios manifestado en carne. Estaba presentando a Jesucristo, en quien estaba Dios en toda su plenitud, para llevar a cabo la obra de redención en favor de la raza humana. Por eso continuamos aquí leyendo ahora para que tengamos el cuadro más claro en Malaquías capítulo 3, verso 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién vendría? El Señor, a quien buscaba el pueblo hebreo. El ángel del pacto, a quien deseaba el pueblo hebreo. El ángel del pacto, el ángel de Jehová. Por eso, en San Juan capítulo 1, nos dice también, tenemos que saber quién es Jesucristo para que nuestra fe esté bien fundada en Jesucristo, conociendo el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo. De Dios el Padre manifestado en Jesucristo nuestro Salvador. San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, todas las cosas fueron hechas por el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Todo fue hecho por medio del verbo.
Y ahora en el mismo capítulo 1, verso 14, vean lo que dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cuando el verbo se hizo carne y habitó en medio del pueblo hebreo, fue conocido por el nombre de Jesús. Era el verbo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, hecho hombre en medio de la raza humana, en quien estaba Dios manifestado. Y ahora Dios ahí tiene su imagen, que es el ángel de Jehová, el cuerpo angelical de Jesucristo, y tiene su semejanza física, que es el cuerpo de carne de Jesucristo. Ahí tenemos a Dios a imagen y semejanza, con su imagen y semejanza. Y a quien se parece Dios manifestado en su imagen y semejanza, o con su imagen y semejanza, pues se parece a los demás seres humanos. Por eso Dios dijo que iba a crear al hombre a su imagen, que es el cuerpo angelical, y a su semejanza, que es la parte física. Por eso cuando creó al hombre, primero lo creó a su imagen, un hombre espiritual con un cuerpo espiritual angelical, igual al cuerpo angelical de Dios, o sea, igual a Cristo en su cuerpo angelical, porque el cuerpo angelical de Dios es Cristo en su cuerpo angelical. Y era varón y hembra, dice la Escritura, varón y hembra los creó. Luego más adelante, y le dijo también ahí, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero todavía el ser humano no tenía un cuerpo de carne para poder trabajar en el huerto del Edén. Él se manifestaba como se manifestaba Dios en el Antiguo Testamento, con ese cuerpo angelical, y en muchas ocasiones era visto en forma de luz. Ahora, porque Dios hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Eso está en Hebreos capítulo 1, verso 7, dice: ciertamente que de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Y también en Proverbios capítulo 20, verso 27, también nos habla algo de este tema. Dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Es lámpara de Jehová el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Por eso también, cuando San Pablo habla acerca de la mente de Dios, pregunta: ¿quién conoció la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? Ahora él dice, también hablando de los hombres, él dice que nadie tampoco conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Y así nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo, que es Cristo en su cuerpo angelical. Por lo tanto, las cosas de Dios son conocidas por el Espíritu de Dios y son reveladas a los seres humanos a través de los profetas de Dios, en quienes el Espíritu de Dios se manifiesta. Eso está en el capítulo 2 de 1 de Corintios, verso 10 en adelante, donde dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
Ahora podemos ver ahí cómo es que las cosas de Dios son conocidas. Es cuando Dios por medio de su Espíritu Santo las revela a la raza humana, revelándolas primero a un profeta, porque toda palabra tiene que venir a un profeta, al profeta correspondiente a ese tiempo. Porque no era nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a quienes, a sus siervos, sus profetas, dice Amós, capítulo 3, verso 7. Y también en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante dice: profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿A quién dice Dios que el pueblo está llamado a escuchar? Al profeta que Dios envía, al profeta que Dios levanta. Y aquí dice que será un profeta como Moisés, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea que se busca un problema la persona que no escucha al profeta que Dios envía, porque ese profeta estará hablando lo que Dios ha colocado en su boca para hablar. Ese hombre tendrá la revelación de Dios para ese tiempo y estará hablando la palabra de Dios. Por lo tanto, su mensaje será como así, dice el Señor. Vean en Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, cuando Dios envió diferentes profetas al pueblo hebreo y el pueblo hebreo no quiso escuchar. Vean lo que sucedió aquí, o cómo Dios lo ve. Dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo venía la palabra de Dios al pueblo hebreo? Por medio del Espíritu Santo Dios hablaba al pueblo hebreo usando profetas. Vean: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Ahora podemos ver la forma de Dios hablarle a su pueblo. Dios habla a su pueblo por medio de su espíritu, que es Cristo en su cuerpo angelical. Y Cristo, a través de los profetas, se manifiesta y le habla al pueblo de Dios, tanto a el pueblo hebreo como al mundo entero. Esa es la forma de Dios hablar. Por eso es que Pablo dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Ahora hemos visto este misterio de quién es Jesucristo en el Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento, Cristo, el Verbo que era con Dios y era Dios, en quien estaba Dios y creó por medio de él todas las cosas, ahora se hizo carne y habitó en medio de la raza humana. El Verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. El Verbo fue hecho carne, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. San Juan capítulo 1, verso 14. Y ahora continuaremos con Hebreos capítulo 2, porque ahí nos detuvimos. Vamos a repetir aquí la lectura del capítulo 2, verso 9 en adelante, donde dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por nosotros.
la paga del pecado es la muerte. Y Cristo tomó nuestros pecados y se hizo mortal y gustó la muerte por nosotros. O sea, padeció la muerte en la cruz del Calvario por nosotros, para que nosotros podamos vivir eternamente. O sea que el juicio por el pecado y la paga del pecado, que es la muerte, la sufrió Cristo, para que nosotros podamos vivir eternamente con Cristo en el reino de Dios. Sin Cristo el ser humano está perdido. Sin Cristo el ser humano no tiene esperanza. Sin Cristo el ser humano no tiene la fe de los escogidos de Dios. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿Sí? Todas las cosas son hechas por causa de Cristo y por Cristo subsisten todas las cosas. Él es el que le da continuidad de vida a toda la creación, porque en Él está Dios. Y que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, ¿ve? Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. El programa de Dios es que Jesucristo lleve muchos hijos e hijas de Dios a la gloria. Que Jesucristo lleve a la glorificación, a su imagen y semejanza, muchos hijos, los cuales son hijos e hijas de Dios, por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esos son los que tienen la fe de los escogidos de Dios, porque esos son los escogidos de Dios, y ellos tienen la fe en Cristo nuestro Salvador. Por lo tanto, el mundo, aunque tiene muchas religiones, lo único verdadero que existe y la única religión que realmente es una religión viva es el cristianismo. La fe cristiana es la verdadera fe, porque la fe en Cristo es la fe en el Hijo de Dios, el Salvador de nuestras almas. Toda persona que tiene la fe de los escogidos de Dios es un escogido de Dios. Toda persona que tiene la fe en Cristo lo ha recibido como su Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo. Cristo lo ha perdonado de todo pecado, lo ha perdonado y lo ha limpiado con su sangre preciosa, y ha sido bautizada la persona en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona tiene el nuevo nacimiento, y la persona así nace como un bebé en el reino de Dios, en el reino de Cristo, y ahí va creciendo espiritualmente hasta que llegue a la estatura de un varón perfecto. Va creciendo espiritualmente, así como los bebés van creciendo. Ahora, no podemos dar a una persona alimento físico para que crezca espiritualmente, porque no solamente de pan vivirá el hombre. Lo que vive de pan es el cuerpo físico, pero el hombre interior necesita un pan espiritual, que es la palabra de Dios. No solamente de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dijo Cristo en San Mateo capítulo 4, verso 4, y San Lucas capítulo 4, verso 4, citando lo que Dios había dicho por medio del profeta Moisés, en Deuteronomio capítulo 8, verso 1 al 9, en ese pasaje aparece que Dios llevó al pueblo hebreo por el desierto y les permitió y les hizo tener hambre y tener sed, para
saber lo que había en el corazón de ellos, si habían de servir a Dios en tiempos buenos y en tiempos malos también. Porque unas personas dan gloria a Dios y quieren servir a Dios cuando las cosas están muy buenas. Pero cuando hay sufrimientos y persecuciones y problemas, se quieren apartar de Dios en vez de acercarse más a Dios. Ahora, ahí Dios muestra a través del profeta Moisés. Le voy a dar exactamente el párrafo o el verso. El verso 3 dice: te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y la boca de Dios son los profetas de Dios. Y el alimento espiritual, la palabra de Dios, ha venido siempre a través de los profetas de Dios. Dios ha hablado a través de seres humanos, y por eso es que tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Siempre que Dios ha hablado, la raza humana ha hablado por medio de su Espíritu Santo a través de un hombre, de un mensajero. Por eso también, aquí mismo en Hebreos capítulo 3, versos 7 en adelante, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y ahora, los que salieron de Egipto, vemos que murieron en el desierto, excepto Josué y Caleb. Los que entraron con Josué y Caleb fueron los que de 20 años hacia abajo salieron con el pueblo, y los que nacieron en el desierto. O sea que fue una generación joven la que entró a la tierra prometida. Los más ancianos o mayores de edad eran Josué y Caleb. Luego el resto del pueblo tenía de 60 años hacia abajo, porque si entraron solamente los que tenían de 20 años hacia abajo, más los que nacieron en el desierto, 20 años más 40 en el desierto, ya son 60. O sea que fue una generación joven, pues la mayoría fueron los que nacieron en el desierto. Ahora podemos ver que no solamente de pan físico vive el hombre, de pan físico vive el hombre físicamente, pero de pan espiritual vive el hombre eternamente con Dios en su reino. Por eso es que hay que darle el alimento espiritual al alma, porque así como el cuerpo físico siente hambre, también nuestro espíritu y nuestra alma siente hambre, y hay que darle el alimento correcto, la palabra de Dios. La palabra de Dios correspondiente al tiempo en que a la persona le toca vivir. No vamos en este tiempo a decir, Dios va a destruir la tierra, viene un diluvio y hay que construir un arca literal. Ese fue el mensaje, la palabra de Dios para el tiempo de Noé. Cada tiempo, cada edad y cada dispensación tiene su propio mensaje y su propio mensajero, y la propia manifestación del Espíritu de Dios para el pueblo a través del mensajero de ese tiempo. Ahora continuamos aquí leyendo en Hebreos capítulo 2. Les dije que este tema cubre desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y desde el cielo hasta la tierra, y el universo cubre el universo completo. Porque el que testifica y los que
porque el que santifique los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y ahora nosotros tenemos un hermano mayor que todavía está vivo y que pasó por esta tierra hace unos 2000 años, 2003 años conforme al calendario gregoriano. Y su nombre es Señor Jesucristo. Ese es nuestro hermano mayor. Y nuestro hermano mayor, como hacen muchos hermanos mayores en una familia, cuando sus hermanos menores se meten en problemas y se meten en una deuda o por algún problema de salud, no pueden pagar una deuda, viene su hermano mayor y le da la mano y paga la deuda. Sus hermanos menores se lo agradecen mucho y el hermano que tenía la deuda se lo agradece más y le da las gracias a su hermano mayor. Toda la familia queda muy agradecida porque sacó de esa situación, de ese problema, a ese hermano menor. Y cuando Adán y Eva pecaron, se metieron en un grave problema y el diablo les embargó toda la propiedad que Dios le había dado al ser humano. Por eso es que el diablo dice Cristo que es el príncipe de este mundo. Siendo el príncipe de este mundo es porque se adueñó de la herencia que Dios le dio al ser humano. Le quitó la herencia y el diablo ha estado reinando sobre el planeta Tierra y ha estado estableciendo su reino, ha establecido su reino en este planeta Tierra, y por eso es que el anticristo, el hombre de pecado, estará sometiendo a la humanidad en este tiempo final a sus antojos. Estará teniendo al pueblo como tuvo Faraón al pueblo hebreo. Si leen Apocalipsis capítulo 13 encontrarán sobre todas esas cosas, pero vamos a ver algo aquí en la Escritura, lo cual es muy importante. Hijitos, capítulo 4, verso 4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el que está en el mundo es el diablo. Pero Cristo está en nosotros y Cristo es mayor que el diablo. Luego en el capítulo 5 dice, verso 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Cristo nos da la victoria contra el mundo, porque nuestra fe en Cristo nos coloca en un nuevo pacto y nos coloca cubiertos con la sangre del nuevo pacto, cubiertos con la sangre de Jesucristo. Nuestra fe en Cristo y en su sacrificio en la cruz del Calvario y en su sangre nos da la victoria en contra del diablo. Vean Apocalipsis capítulo 12, también dice algo aquí acerca de la victoria. Dice capítulo 12, ver el verso 7 en adelante para que tengamos el cuadro claro. Dice:
Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Por qué engaña al mundo entero? Porque es el príncipe de este mundo. Le arrebató a Adán por engaño toda la herencia que Dios le había dado. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En todo momento en que un hijo o una hija de Dios comete algún error, falta o pecado, el diablo seguida está acusando delante de Dios a ese hijo o esa hija de Dios. ¿Y qué podemos hacer cuando cometemos algún error, falta o pecado? Confesarlo a Cristo rápidamente, pedirle perdón a Cristo por haber pecado contra Dios, y Cristo nos perdona, Cristo nos limpia con su sangre preciosa, y quedamos justificados como si nunca en la vida hubiésemos pecado, y la acusación que el diablo lleva no tendrá prueba, porque la sangre de Cristo habrá limpiado nuestros pecados. Por lo tanto, Dios no verá ningún pecado. Vean, cuando el pueblo hebreo estaba en el desierto allá, Balaam fue contratado para que le echara una maldición al pueblo hebreo. Esto está por ahí por Números, el libro de Números. Vamos a ver por ahí, debe ser por el 20 quizás. Capítulo 23, vamos a ver lo que sucedió ahí. ...22 y 23, estos dos. Vamos a ver, Miguel, dónde está cuando Balaam dijo que Dios no veía en ellos maldad. En el capítulo 23, verso 21, ahí está. Pero vamos a leer desde el verso 18. Recuerden que Balaam sacrificaba ciertos animales antes de acercarse a Dios, porque eso hablaba de la venida del Señor y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y es por medio del sacrificio de Cristo que el ser humano se puede acercar a Dios. Y en el Antiguo Testamento estaban viviendo en los tipos y figuras del sacrificio de Cristo. Por eso usaban sacrificios de animalitos. Y ahora, vea, dice, vamos a... Verso 13 en adelante dice: y dijo Balac era el rey, y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual no los veas, solamente lo más cercano verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Zafín, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac:
O sea, el que hizo el sacrificio fue Balaam. Entonces él dijo a Balac: ponte junto a mí. Ponte junto a mí. O sea, ponte junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam y puso palabra en su boca y le dijo: vuelve, Balac, y dile así. Y vino a él, y aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agorero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Entonces Balac dijo a Balaam: ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. Balaam respondió y dijo a Balac: ¿no te he dicho que todo lo que Jehová me diga, eso tengo que hacer? Ahora, no es que Balaam era muy bueno, es que Dios puso palabra en Balaam, y Balaam tenía que hablar lo que Dios le dijo que hablara. Y vean, dice que no vio Dios en Israel, no vio iniquidad, no ha notado en Jacob iniquidad, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Y vean, era un pueblo que se estaba rebelando cada vez contra Dios, que querían apedrear a Moisés en diferentes momentos, y Dios no vio. Cuando ahí está hablando Balaam, por palabra que Dios puso en la boca de Balaam, Dios dice a través de Balaam, ahí en esa palabra profética, dice que no vio iniquidad en Jacob, ni perversidad en Israel. ¿Por qué? Si ellos cometían pecado cada vez, es que la sangre que ellos ofrecían en los sacrificios, esos sacrificios y la sangre, vean, eran tipo y figura de Cristo. Por lo tanto, aunque no quedaban quitados los pecados de ellos, quedaban perdonados y quedaban cubiertos sus pecados con la sangre de esos animalitos, y Dios no veía los pecados de ellos. Así, vean ustedes cómo por medio de esos sacrificios lograban que sus pecados no fueran vistos por Dios. Por eso al día de la expiación también ofrecían a Dios el sacrificio por el pecado del sumo sacerdote, y quedaban perdonados y quedaban reconciliados para vivir un año más. Al otro año tenían que hacer lo mismo, tenían que estar renovando ese pacto y confirmando, así también confirmando su lugar en la vida cada año, porque esos sacrificios no eran perfectos. Y por cuanto no eran perfectos, el espíritu del animalito no podía venir a ellos, porque los animales no tienen alma. La diferencia entre el ser humano y los animales es que los animales no tienen alma y el ser humano sí tiene alma. Por eso ustedes encuentran que los animales
no han progresado en cuanto a ser más inteligentes, sino que siguen, por ejemplo, los monos siguen brincando en los árboles, los de este tiempo como brincaban los de 2000 o 3000 años atrás. Y si ven un racimo de guineos o de plátanos maduros, van y se sacan y comen guineos y plátanos, y si le ofrecen maní, también lo mismo en aquellos tiempos. Pero el ser humano ha ido progresando y ha ido obteniendo más conocimiento, más sabiduría, porque tiene ¿qué? Tiene alma. Y por cuanto tiene alma, entonces puede aprender y puede superarse en conocimiento. Ahora, encontramos que así como Dios le dio a Adán una compañera, pero vean, cuando Dios creó al hombre a su imagen, dice la Escritura, varón y hembra los creó. En Adán estaba todo, estaba Eva también. Ahora están ahí en el cuerpo angelical. En Adán estaba Eva, pero ahora vean, ya en el capítulo 2 del Génesis, ya Dios le va a hacer la parte física, la semejanza física. Dice, capítulo 2, verso 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ya ahí el hombre es materializado en este planeta Tierra, Dios creándole un cuerpo del polvo de la tierra, un cuerpo de carne, en el cual colocó a Adán. Y seguía siendo varón y hembra. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Luego, en el mismo capítulo 2, verso 15 en adelante, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Antes, cuando no tenía el cuerpo físico, no podía labrar el huerto, solamente estaba en el huerto, pero en su cuerpo angelical, y podía aparecer en forma de luz o en forma de un hombre, de un ángel, para aquellos animales que podían verlo o de los cuales se podía dejar ver. Estando en el cuerpo así angelical, el ser humano, el hombre, guiaba todas las cosas, guiaba a los animales hacia un lado y hacia otro, pero no podía trabajar físicamente en el huerto del Edén. Pero ahora, cuando Dios le da el cuerpo físico de carne, ahora sí lo coloca en el huerto del Edén para labrar el huerto, para trabajar. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ahora el hombre estaba solo, y ahora Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo. Los animales tenían su compañera, pero ahora el hombre estaba solo. Jehová Dios formó pues de la tierra todas las bestias del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea que para Adán no se halló ayuda idónea, no tenía una compañera. Pero vean, ya Dios le había dado todo y le colocó nombre a los animales y a las aves y ese por el estilo.
Entonces Jehová Dios hizo caer sueños profundos sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y ahora, ¿dónde estaba la compañera de Adán? Porque Adán estaba solo, pues estaba en Adán, de Adán. Porque Adán era varón y hembra, fue creado por Dios, varón y hembra. Y cuando luego le da el cuerpo de carne, todavía es varón y hembra, está en él su compañera, y de ahí es que Dios la saca, sacando una costilla, dice aquí, y de esa costilla le formó Dios al hombre una compañera. Y en ese cuerpo que formó colocó el espíritu femenino que estaba en Adán. Y así separó Dios al hombre de la mujer. Separó Dios a la mujer del hombre, porque antes estaba la parte femenina, el espíritu femenino y el espíritu masculino juntos, y ahora Dios los separó e hizo dos cuerpos en los cuales estaban, y le dio así una compañera, una novia a Adán, para que se multiplicara físicamente, pero también tenía que multiplicarse espiritualmente y traer los hijos primero en el campo espiritual, así como Dios lo trajo a Adán en ese campo espiritual, en esa dimensión espiritual. Ahora, Cristo, dice la Escritura, que es el segundo Adán. La raza humana cayó en el huerto de Edén, por lo tanto, ya todos los hijos que tendría la raza humana, tendría Adán y Eva, serían mortales y estarían bajo el reino del maligno, porque el maligno se apoderó de este planeta Tierra, y por eso Cristo dice que el diablo es el príncipe de este mundo. Por lo tanto, todo ser humano que nace en este planeta Tierra nace en el reino del príncipe de este mundo, como todos los hebreos que nacían en Egipto en aquel tiempo de Moisés. Todos nacían como esclavos en el imperio, en el reino del faraón. Y así también todo ser humano que nace después de la caída, que nace en este planeta Tierra, nace en el imperio del faraón, el diablo, en el imperio de las tinieblas, y por eso es que se nace aquí para vivir una vida física esclavizada en las cosas de esta tierra, en donde se viene a vivir y a trabajar como esclavos, y casi no da el sueldo después para el sostén de la familia y para la casa, y si le piden muchas cosas en la familia, entonces no da lo que uno gana. Pero no será así en el reino milenial de Cristo y en la eternidad, porque allí no estaremos viviendo físicamente como esclavos, porque estaremos en el nuevo cuerpo. Físicamente aquí vivimos una vida así esclavizada en trabajo, en comer, en dormir, en todas estas cosas de la vida terrenal. Pero cuando tengamos el nuevo cuerpo, no será así. En esta tierra la vida es así porque el cuerpo físico es mortal y está condenado a la muerte, porque vino por medio de una raza caída que perdió el derecho a vivir eternamente. Pero la promesa es que para todos
los de la familia de la fe, para todos los creyentes en Cristo, la imagen y semejanza de Dios, que es Jesucristo, todos la tendremos. Esto es así para los que son de la fe, de los escogidos de Dios, que son los creyentes en Cristo. Y ahora, Cristo siendo el segundo Adán, en él estaba su novia, y en la cruz del Calvario, Cristo durmió, murió físicamente, y su costado fue herido, de allí salió agua y sangre, y ahora, vean ustedes, Cristo había dicho, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Pero ahora, el día de Pentecostés, nacieron 120, obtuvieron el nuevo nacimiento, y luego nacieron como 3,000 personas más, y han estado naciendo en el reino de Dios millones de creyentes en Cristo. Esto es así porque Dios le ha dado una compañera al segundo Adán, a Cristo, y esa compañera es la iglesia del Señor Jesucristo, en quien Dios ha colocado el Espíritu de su Hijo Jesucristo, y por consiguiente Cristo obra por medio de su iglesia, y en su iglesia el nuevo nacimiento en todos los que reciben a Cristo como su Salvador. O sea que la familia de Dios, y en la familia de Dios nacen hijos e hijas de Dios por medio de la manifestación de Cristo en su iglesia, a medida que se predica el Evangelio de Cristo y las personas reciben a Cristo como su Salvador, y las personas arrepentidos de sus pecados los confiesan a Cristo, Cristo los perdona, y Cristo con su sangre los limpia de todo pecado, y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego, y así esas personas reciben el nuevo nacimiento. Han obtenido el nuevo nacimiento, han nacido del agua y del Espíritu, han creído la palabra del Evangelio y han recibido a Cristo como su Salvador. Eso es nacer del agua, y han sido lavados con la sangre de Cristo, y Cristo los ha bautizado del Espíritu Santo. Eso es nacer del Espíritu Santo, del Espíritu, recibir el Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento. Esto ha estado sucediendo por unos 1970 años, en donde el segundo Adán y la segunda Eva, que son Cristo y su iglesia, han estado reproduciéndose. Cristo ha estado reproduciéndose en y a través de su iglesia en hijos e hijas de Dios. También Cristo habló de esto cuando habló en el capítulo 12, verso 24 de San Juan, cuando dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda, pero si cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. Ahora, ¿cómo un grano de trigo va a reproducirse muchos granos de trigo? Un grano de trigo no tiene cómo hacerlo, porque los granos de trigo nacen en una planta de trigo. Por lo tanto, usted ve un grano de trigo y usted puede pensar, es imposible que ese grano de trigo vaya a tener muchos granos de trigo. Pues miren, todo está ahí, en ese grano de trigo, como todo estaba en Cristo. Y ahora, ese grano de trigo es sembrado en tierra, muere, y luego nace una planta de trigo, y la vida del grano de trigo, el espíritu del grano de trigo, la vida del grano de trigo, pasa a la planta de trigo, y luego va creciendo, y luego nacen muchos granos de trigo en la planta de trigo. ¿Qué es eso? La reproducción de aquel grano de trigo en la planta de trigo. Y ahora Cristo, siendo el grano de trigo, murió. Por lo tanto, el día de Pentecostés nació la planta de trigo, la iglesia del Señor Jesucristo, para llevar muchos granos de trigo.
Y esos granos de trigo son los hijos e hijas de Dios. Eso es Cristo, el Hijo de Dios, reproduciéndose en muchos hijos e hijas de Dios. Y algunas personas pensaron que Cristo no había tenido hijos porque no se había casado, pero miren, la novia para Cristo estaba en él. Es la iglesia del Señor Jesucristo, esa es la segunda Eva. Y los hijos de Jesucristo son todos los que lo han recibido como su Salvador personal, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, han sido bautizados en agua en su nombre, y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y han obtenido el nuevo nacimiento, han nacido en el reino de Cristo, en el reino de Dios, como hijos e hijas de Dios. Eso es nacer en la planta de trigo como un grano de trigo. Es usted y yo una reproducción de Jesucristo nuestro Salvador. Estos son los que tienen la fe en Cristo. Estos son los de la fe cristiana. La fe del cristianismo. La fe en Cristo. Estos son los que creen en Cristo como su Salvador. Estos son los que han depositado su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Estos son los que se mantienen firmes creyendo en Cristo como su Salvador. Estos son los que han sido perdonados, han sido lavados con la sangre de Cristo, han sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego. Estos son los que han obtenido la victoria por la fe en Cristo. Y han obtenido la victoria por la fe en Cristo, creyendo que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Y ahora los que tienen la fe en el resto de religiones, vean, no tienen lo que tiene la fe cristiana, no tienen lo que tiene la fe en Cristo. Así como en los tipos y figuras del pueblo hebreo tenía un tabernáculo y después un templo, y tenía el arca del pacto, y tenía los dos querubines de oro sobre el propiciatorio y la presencia de Dios en la columna de fuego, y tenían un sacrificio por el pecado, el sacrificio del macho cabrío de la expiación por el pecado del pueblo, lo cual era tipo y figura de lo que Dios tendría en el Nuevo Testamento para los hijos e hijas de Dios, para los de la fe en Cristo. Y ahora ya ese tiempo del Antiguo Testamento terminó, y terminó el tiempo para el tabernáculo que Moisés construyó y para el templo que Salomón construyó. Ya no hay nada de eso, y ya no hay sacrificio del macho cabrío de la expiación en medio del pueblo hebreo, porque ya no tienen el templo y no se podía hacer fuera del templo. Por lo tanto, ya no tienen un sacrificio por el pecado, y ya Dios no acepta sacrificios de animalitos por el pecado. Pero hay un pueblo que tiene todo eso, no en tipo y figura, sino la realidad de todo aquello que fue representado allá. Y ese pueblo es la iglesia del Señor Jesucristo. Es el pueblo con la fe de los escogidos de Dios, porque es el pueblo de los escogidos de Dios. Tiene un templo, el templo celestial, y también la iglesia es un templo espiritual. Tiene un sumo sacerdote, no de la descendencia de Aarón, sino un sumo sacerdote del templo celestial. Es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, porque el Melquisedec que apareció en Génesis capítulo 14 a Abraham y le dio pan y vino es Cristo. Él es el sumo sacerdote del templo celestial. Y hay un sacrificio por el pecado en el templo celestial, el sacrificio de Cristo y su sangre sobre el propiciatorio de ese templo celestial. Y Él está allí, Cristo, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, haciendo intercesión
por cada persona que arrepentida de sus pecados recibe a Cristo como su Salvador, lava sus pecados en la sangre de Cristo y es bautizado en agua en su nombre, y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y ahora hemos visto que hay un templo en función y hay un sumo sacerdote en función también en el cielo, Cristo, el sumo sacerdote del templo celestial. Y hay un pacto, el nuevo pacto, y hay una sangre por el pecado, la sangre del nuevo pacto, de la cual Cristo dijo en la última cena, en el capítulo 26, versos 26 en adelante de San Mateo: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y ahora tenemos la sangre del nuevo pacto para remisión de los pecados, que es la sangre de Cristo, la cual está en el trono de intercesión y es aplicada en el alma de cada persona que lo recibe como su Salvador, por medio del Espíritu Santo que viene al alma, al corazón de las personas que lo reciben como su Salvador, y produce en la persona el nuevo nacimiento, queda limpia la persona de todo pecado. En Hebreos capítulo 12, verso 22 en adelante, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esos primogénitos que están inscritos en los cielos son los de la fe, de los escogidos. Esos escogidos son los primogénitos escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Los espíritus de los justos hechos perfectos, esos son los que obtienen el nuevo nacimiento y obtienen un cuerpo angelical. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Y ahora, así como el sumo sacerdote era el mediador entre el pueblo hebreo y Dios, en cada ocasión que el día 10 del mes séptimo entraba al lugar santísimo, ahora ya no hay sumo sacerdote intercediendo aquí en la tierra, en el templo de Salomón o en el tabernáculo de Moisés, sino que ahora hay un sumo sacerdote, y no del orden de Aarón ni de Leví, sino del orden de Melquisedec, un sacerdote del orden celestial, en el cielo, en el templo de Dios celestial, allá en el lugar santísimo, haciendo intercesión por todas las personas que reciben a Cristo como su Salvador. Y para los que ya están en Cristo, cuando cometen algún error, falta o pecado, lo confiesan a Cristo y Cristo los perdona y con su sangre los limpia de todo pecado. Porque su sangre está 24 horas disponible para cada uno de ustedes y para mí también, para limpiarnos de todo pecado. Porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. También en el capítulo 13, verso 20 al 21, dice San Pablo en Hebreos: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. ¿Ve? Y ahora la sangre del pacto eterno, del nuevo pacto, es la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora hay un pueblo que está bajo un nuevo pacto, un pacto eterno con una sangre, la sangre del pacto eterno, que es la sangre de Cristo nuestro Salvador, y tiene un sumo sacerdote que es Jesucristo,
intercediendo en el cielo, en el lugar santísimo, por todos nosotros. Y tiene este pueblo de la fe de los escogidos de Dios, tiene, vean, un nuevo pacto, el pacto eterno, tiene la sangre del pacto eterno, tiene el sacrificio de ese pacto, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tiene un sumo sacerdote, Jesucristo, el sumo sacerdote del templo celestial, tiene un orden sacerdotal nuevo, el orden sacerdotal de Melquisedec, del cual Cristo es el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes, ¿quiénes son? Nosotros. Él nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos con Cristo por el milenio y por toda la eternidad. Y ahora vean cómo dice Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. El real sacerdocio es el sacerdocio celestial. Por lo tanto, y el linaje escogido es el linaje de Dios, la descendencia de Dios, hijos e hijas de Dios. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó del reino de las tinieblas a su reino de luz. Nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora hemos sido adquiridos por Dios, hemos sido redimidos por Dios, pueblo adquirido por Dios. Y ahora Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes de su reino y de ese orden sacerdotal, sin tener que nacer de la descendencia de Leví para ser sacerdotes. Ahora hemos nacido de la descendencia del sumo sacerdote del templo celestial. Pertenecemos a ese sacerdocio celestial de Melquisedec. Por eso en Apocalipsis capítulo 5 dice aquí la escritura, y el capítulo 1 también del Apocalipsis, ya tengo aquí el capítulo 1 del Apocalipsis, donde dice el capítulo 1, verso 5 en adelante, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vean, nos hizo reyes y sacerdotes, reyes del orden celestial, para ese orden celestial ser establecido en la tierra, en la venida del reino de Dios a la tierra, de lo cual Cristo dijo que oraran pidiendo que viniera el reino de Dios y se hiciera la voluntad de Dios, como en el cielo, aquí también en la tierra. Eso lo pidió Él y lo enseñó en la oración que enseñó a sus discípulos, o sea, en el Padre Nuestro. Ahora también aquí en el capítulo 5, verso 8 en adelante del Apocalipsis, dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Si somos reyes, vamos a reinar como reyes sobre la tierra en el reino de Cristo nuestro Salvador. Y si somos sacerdotes, vamos a ministrar como sacerdotes en el reino de Cristo nuestro Salvador. Ya ministramos como sacerdotes en lo espiritual, en la forma espiritual, pero vamos a ministrar físicamente aquí en la tierra como sacerdotes, y vamos a reinar también como reyes literales aquí en la tierra. En lo espiritual ya somos reyes también. Ahora, en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 en adelante, dice:
y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, o sea, los creyentes en Cristo, que fueron mártires, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, porque son reyes y sacerdotes. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Ven? Somos sacerdotes de Dios y de Cristo. Cristo es el sumo sacerdote. Él es el mayor. Siempre Él es el mayor. De todos los sacerdotes de ese orden celestial, Cristo es el mayor, el sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes con Él. Y de todos los reyes de este reino de Dios, según el orden de Melquisedec, del cual nosotros somos reyes, el rey mayor es Jesucristo, nuestro Salvador. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y también la Escritura dice que nosotros, los santos, juzgarán al mundo y aún a los ángeles. Y por consiguiente somos jueces. Y Cristo es el juez mayor, el juez supremo de la Corte Suprema Celestial. Pero nosotros somos miembros de su corte. Somos jueces también. Somos miembros de la corte. Somos miembros del poder judicial. Y somos miembros del orden sacerdotal, del poder religioso. Y somos miembros de la monarquía y de la teocracia. Somos miembros del poder de gobierno. Somos miembros del poder político de ese reino de Cristo que Él establecerá sobre la tierra. Por lo tanto, somos los de la fe de los escogidos de Dios. Y ahora esa fe de los escogidos de Dios es la fe cristiana. El cristianismo es lo que tienen todos los creyentes en Cristo. Y tienen, como les mostré, un templo. Hay un templo celestial y la misma iglesia es un templo espiritual. Y nosotros como individuos somos un templo espiritual. Por eso, así como el lugar de Dios en el cielo es el trono, el lugar santísimo de ese templo celestial, en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, el lugar de morada de Dios era el lugar santísimo sobre el propiciatorio. Y por cuanto el ser humano ha sido creado por Dios con tres partes importantes, como el templo que tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, nosotros somos cuerpo, que es el atrio, lugar santo, que es el espíritu nuestro, y lugar santísimo, que es nuestra alma. El lugar para Dios morar en nosotros es nuestra alma, que es tipificada en el corazón. Por eso, cuando se le da la oportunidad a las personas luego de predicar el Evangelio para que reciban a Cristo como su Salvador, las personas están recibiendo a Cristo en su corazón, en su alma, para que Cristo en Espíritu Santo entre a su alma y esa persona sea un templo para Cristo, para Dios morar en Espíritu Santo en la persona y manifestarse en la persona y guiar la persona en todo el camino de Dios, en la fe de los escogidos de Dios. Es ahí donde Él nos guía. Ese es el camino nuevo que Dios prometió abrir para su pueblo. Es el camino que en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo de San Pablo llamaban camino
de herejía. Pero San Pablo dice, pero conforme al camino que llaman herejía, yo sirvo al Dios de mis padres. El camino cristiano, el camino en Cristo, pues Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese es el camino angosto y la puerta angosta. Por lo tanto, ese es el camino para caminar. Todos los de la familia de la fe, todos los miembros de la familia de la fe tienen un camino para caminar. Y esos son los que tienen la fe de los escogidos de Dios. Por lo tanto, no hay otro camino, es Cristo. No hay otra persona en quien poner nuestra fe. Solamente hay uno y se llama Jesucristo, nuestro Salvador. No hay otro que pueda perdonar tus pecados y mis pecados, solamente hay uno y se llama Señor Jesucristo. Solamente hay una sangre del pacto que está vigente ante Dios y es la sangre de Jesucristo. Y solamente hay un pacto y es el nuevo pacto. Ya el pacto antiguo ya no existe. Y la sangre que se usaba en el pacto antiguo ya tampoco existe y ya Dios no acepta otra sangre que no sea la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Y no acepta otro pacto que no sea el nuevo pacto con la sangre del nuevo pacto, la sangre de Cristo nuestro Salvador. Por lo tanto, todos están llamados a tener la fe de los escogidos de Dios. El pueblo hebreo, aunque no la tiene todavía como nación, pronto la va a tener. Pronto va a tener la fe de los escogidos de Dios. Así es que firmes en la fe de los escogidos de Dios, la fe en Jesucristo nuestro Salvador, permaneciendo firmes en el cristianismo, sirviendo a Cristo y trabajando en su obra todos los días de nuestra vida y esperando nuestra transformación. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta tarde, dándoles testimonio de la fe de los escogidos de Dios. Y ahora, para los que todavía no tienen la fe de los escogidos de Dios, les leeré esto aquí y luego pasaré al reverendo Miguel Bermúdez Marín, para que sepan quiénes son los que tienen la fe de los escogidos de Dios. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Esos son los que tienen la fe de los escogidos de Dios. Los que escuchan la predicación del evangelio, creen y son bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo los bautiza con Espíritu Santo y fuego y obtienen el nuevo nacimiento. Esos son los que tienen la fe de los escogidos de Dios, porque esos son los escogidos de Dios. Con la fe de los escogidos de Dios y por consiguiente son la familia de la fe. La familia de la fe en Cristo. Ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de la fe de los escogidos de Dios. Si alguna persona todavía no ha recibido a Cristo, no tiene la fe de los escogidos de Dios. Los que ya han recibido a Cristo tienen la fe de los escogidos de Dios y son miembros de la familia de la fe. Son miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, porque la iglesia de Jesucristo con todos los creyentes en Cristo es la familia de la fe. La familia de la fe en Cristo, la familia de la fe cristiana. ¿Qué pueden hacer las personas que todavía no han recibido a Cristo y no tienen la fe de los escogidos de Dios? Hacer lo mismo que nosotros hemos hecho. Recibir a Cristo como su Salvador. Cristo lo recibirá, perdonará sus pecados, lo limpiará con su sangre preciosa de todo pecado. Será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego y obtendrá así el nuevo nacimiento. Y vendrá a ser un miembro de la familia de la fe, un miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, un miembro del cristianismo. Y así será uno de los que tendrá la fe de los escogidos de Dios, porque será un escogido de Dios.
Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y siga Cristo añadiendo a su iglesia los que faltan. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dejaré al reverendo Miguel Bermúdez Marín para que ore por todas las personas que levanten sus manos para recibir a Cristo como su Salvador, para que obtengan así la fe de los escogidos de Dios y vengan a ser miembros de la familia de la fe. Ya tenemos al reverendo Miguel Bermúdez Marín listo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador.